La orden es clara. Ni un vehículo tiene que quedarse parado por falta de choferes y eso se tienen que redistribuir. Y los jefes de región, todos tienen la potestad de hacer esos cambios. Si algún jefe de región, señoras y señores congresistas, le dice que eso no ocurre, no es verdad. Reclámenle, ¿ya? Y me llaman, porque sí es verdad. Eso ha sido decidido con el director general de la policía y todo el equipo de comando. Infraestructura en las comisarías, este año vamos a arreglar 400. Ustedes saben perfectamente, y lo sabemos todos, los baños no funcionan, no hay agua, se quema un foco y ahí se queda, los techos están abandonados. Esta vez está habiendo un mantenimiento de todos, de 400 comisarías. ¿Por qué no más? Porque hay otras que se están construyendo nuevas. No podemos mantener algo que vamos a botar hasta las raíces de nuevo, porque el plan es 500 comisarías hasta el 2021. Todo eso se hace, este año hay un promedio de 300.000 soles por comisaría. 300.000 soles por comisaría no es poca cosa y va a mejorar bastante la infraestructura. Pero hay un problema mucho mayor en las comisarías y que es el cambio más difícil, que te traten bien. Que te traten bien. Y ese es el cambio más difícil de conseguir. Porque ese es un cambio cultural, porque ese es un cambio de actitud que afecta al conjunto de la administración pública. Además, se trata peor conforme la escala social, conforme lo lejos que estás de la capital, etcétera, etcétera. No es casual, por ejemplo, que en las estadísticas que yo les mostré, mientras más alto el nivel educativo, más se confía en la policía. También porque la policía te trata mejor y en el campo te trata peor. Esos cambios culturales son fundamentales. También, por ejemplo, por eso es clave los centros de protección a la mujer en las comisarías, para que se pueda cambiar. Ustedes saben que la mayor cantidad de denuncias en las comisarías son por violencia familiar. Es el número más alto de todos. Y hasta hace relativamente poco los policías no sabían qué hacer. O sea, ¿qué hacemos? Primero porque en los que entendían el problema, le decían, ¿y ahora dónde te llevo? ¿Qué hago contigo? Y en los que no lo entendían le decía, ya, regrésate a tu casa y ve cómo te las arreglas. Entonces, ahí hay un cambio cultural que es mucho más complejo de desarrollar. Convenios con las empresas, varios congresistas del Frente Amplio me lo han planteado. A ver, no está permitido que ningún policía en el Perú trabaje para una empresa privada. Ni un policía puede trabajar por una empresa privada. Si se brinda servicios policiales extraordinarios, es a través de la institución y la institución les paga con dinero que viene de quien lo puede pagar. De quien lo puede pagar. Las empresas estratégicas del Perú las tenemos que cuidar. De eso depende nuestra economía. Pero no pueden convertirse en los guardianes de la empresa. Otra de las cosas que se están cambiando es sacar a los policías de dentro de las empresas mineras. Yanacocha ya se hizo, se ha sacado. En Huacahuacho, congresista Arce, ¿Huacahuacho es? Chalhuahuacho, donde estaba Bambamarca, Las Bambas, tenemos ya un PIB de 80 millones de soles para construir fuera de la empresa estas comisarías. Porque tiene que haber una neutralidad. Y si tú vives dentro de la empresa, no eres pues neutral. Hay que cambiar eso también. Otra de las cosas que estamos haciendo, y sí, en el Perú ha muerto mucha gente por problemas de orden público. Mucha, a lo largo de los años. Muchos policías también, por cierto. Pero eso se debe a muchas razones. A equipamiento, y en eso, congresista Tubino, estamos trabajando, y yo le he dicho a la policía que quiero que me presenten su proyecto de armas no letales, porque dinero para comprarlas tenemos. Estamos usando bien nuestros recursos y tenemos. Así que les he dicho que me hagan el pedido y los generales no me podrán desmentir de eso, porque nos reunimos semanalmente para planificar lo que necesiten. Pero armas no letales, tiene usted toda la razón.
Pero además tiene que haber entrenamiento, tiene que haber técnicas. Estamos trabajando con la Cruz Roja Internacional, con el apoyo de la Embajada de Francia, en un proyecto para una escuela latinoamericana de formación en orden público, llamémoslo en democracia. ¿Cómo hacemos para ser disuasivos? Porque si te quieren tomar un aeropuerto, yo tengo que impedirlo sin matar a la gente. Es un gran desafío, pero estamos tratando de trabajar en eso. Sobre sanidad hay mucho más que hablar, comparto la preocupación y solo, si me permite la presidenta, paso un video de 2 minutitos de cómo va a ser el nuevo hospital que ya se está construyendo. Pues autorizado el video, ministro. Gracias. Vamos a construir un nuevo motivo de orgullo a la Policía Nacional del Perú. Nuevo Hospital PNP. Renovado, tecnificado, eficiente. La construcción del nuevo Hospital de la Policía Nacional del Perú se desarrollará en los terrenos posteriores de este, ubicados en la Avenida de la Policía, y permitirán ampliar la infraestructura hospitalaria a un total de 128 camas, con una atención médica de calidad y con el empleo de recursos médicos de vanguardia mundial. Dime con todo, por si acaso. Así se entrega. Es todo así tal cual. El hospital actual es un edificio de extrema complejidad en el cual la estructura funcional condiciona de una manera muy importante el rendimiento de toda la organización. El nuevo Hospital de la Policía Nacional del Perú concentrará los principales adelantos técnicos y de atención al paciente de la actualidad. Nuevo Hospital de la Policía Nacional del Perú. Camino seguro hacia una PNP más sana. Policía soy, de corazón, por vocación noble y leal, con la tradición de los heroicos policías del ayer. Doy mi juventud, mi abnegación, mi patriotismo y lealtad para servir con fe y honor en la gloriosa Policía Nacional. Como saben, la última parte es parte del himno de la policía. Esto viene es un hospital de alta complejidad, viene con todo. Esto no es una idea, no es un proyecto. Empezó la idea en el gobierno anterior, pero la encontramos trabada, le faltaba una parte de los fondos, 320 millones de soles. 320 millones de soles son los que se están invirtiendo. Es una construcción que demora 18 meses. En el 2018 se va a tener listo. En paralelo se están arreglando el Hospital Central por secciones. Lo dirige la nueva generala de Sanidad y creo que está poniéndole el empuje y el cariño que merece. Hay que combatir. Una de las preocupaciones, paso de tema, no me voy a demorar mucho más, les prometo, nos preocupa sinceramente en la lucha contra el crimen organizado lo que se viene con la reconstrucción. Miles de millones de soles, cientos de millones de soles se van a gastar en construir. Eso va a reactivar las organizaciones criminales en construcción civil. Estamos trabajando con CAPECO y la Federación de Trabajadores de Construcción Civil para ver cómo hacemos para que este efecto se reduzca. Pero como han dicho muchos, no todo es reprimir. Hay que reprimir durísimo y el porcentaje de personas que han entrado a la cárcel, y esa lámina me hubiera gustado tenerla, a la cárcel, ¿esa la tenemos? No. Por crimen organizado de un año a otro, ha subido de 4.000 y pico a 7.000 y pico. Está bien. Pero ¿cómo hacemos para que el chiquillo de 10 años no termine de sicario a los 16? Esa es una cosa fundamental. Si no, nunca vamos a salir de este problema. Y eso es barrio seguro.
Estamos lanzando Barrio Seguro como una estrategia de prevención, con resultados obviamente de mediano plazo, en los 100 barrios que hemos identificado que son los más bravos, para ponerlo en buen castellano. Florencia de Mora, Porvenir y La Esperanza en Trujillo. A ver, sigo de norte a sur, a ver si no me equivoco con ninguno. En Tumbes, en Zarumilla, en el barrio de Miraflores, que no es como el Miraflores de acá. En Piura, en el barrio de 29 de octubre, que ellos mismos se construyeron su comisaría, ellos mismos con su plata, y vamos a hacer ahí el barrio seguro. De ahí nos vamos a Chiclayo, a Leonardo Ortiz, al barrio de Urrunada, que es un barrio golpeado. Trujillo ya dije. En Chimbote lo hemos lanzado en San Pedro. En Huaraz lo hemos lanzado en el distrito de Independencia, en el barrio de Chancaya. Me dio una pena enorme no ir, congresista, y usted me lo ha reclamado. Tareas que el Congreso me encargó de preparar mi interpelación no me lo permitieron. No estoy echándole la culpa al Congreso, simplemente explicándole por qué no pude ir. Pero me comprometo a ir de todas maneras. Lo hemos lanzado también, va a ser lanzado también en Puno, en un barrio de Juliaca y en un barrio de, usted congresista debe acordarse los nombres porque los negociamos juntos, y en la ciudad de Puno. A través de la presidencia, ministro. Perdón, mil disculpas. Sí. Mil disculpas. Continúe. En San Agustín, en Chincha, estoy recapitulando, en Imperial, en Cañete, en Lima hay algunos barrios. No quiere decir que Barrio Seguro ya es seguro, sino que es una apuesta de transformación de las relaciones humanas a partir de una fuerte presencia policial, pero a través de programas de educación, de salud, de becas de 18, etcétera, que le den oportunidades a esos muchachos en los barrios más difíciles. Tenemos un crédito del BID que va a ser entre 60 y 70 millones, ya aprobado, que va a permitir financiar hasta 100 barrios seguros. Es decir, en 100 barrios del Perú, los más complicados, vamos a hacer esa apuesta por invertir allí la prevención, donde más se necesita. Educación, PNP, hay mucho por hablar. Algo dije y hay cosas que vienen en camino que yo no voy a ver sus resultados. Lo va a ver la siguiente generación. Pero a eso hay que apuntar. Hay un cambio radical, modernizador, por la excelencia. No funcionan las 25 escuelas regionales. Mi viceministro, uno de mis viceministros se fue a visitar una de ellas en una ciudad X, no importa, y las clases de computación se daban en papel sin computadora. Como no se ha recordado, algunos congresistas, no hay polígonos de tiro, no hay... no puede haber. ¿Qué cosa estamos cambiando la lógica? Y sí tiene que haber policías de cada localidad. Lo que vamos a hacer es concentrar en 7 escuelas, pero con vacantes para todos, asignadas previamente y que regresan a su localidad. ¿Por qué? Queremos escuelas de a verdad. Ya tenemos la de Trujillo, por ejemplo, que es una bellísima escuela que está a punto ya de terminarse, faltan un par de cosas de conectividad, donde se enseña y se aprende con dignidad, con dignidad. Está casi lista la escuela de San Bartolo de mujeres. El congresista me llamó la atención sobre por qué está estancada la escuela por su intermedio, señora Presidenta, le pregunto, no, pero en Charcani. Porque se ha identificado un terreno mejor, más grande, en el que vamos a invertir 99 millones de soles para la escuela más grande de policía en La Joya. En La Joya va a ser la escuela más grande de policía. Se está construyendo la escuela en Iquitos, y hay otras escuelas que en este momento se me escapa el nombre y no quiero abusar de su tiempo. Gracias. La presidenta de la comisión conoce mucho de esto. Continúe, ministro, sí. Voy terminando.
Pensando en lo que me planteó el congresista del Castillo, sí tenemos que tener una política de refugio para la gente que sufre persecución o que huye de la pobreza en nuestro país. Yo sé y pienso como él, y como lo he escrito no lo puedo ocultar, de lo que pasa en algunos otros países, por decirlo de alguna manera, para evitar más detalles. Yo he tenido que cumplir leyes. Dura es la ley, pero el funcionario tiene que cumplir leyes. Pero quiero decir que tenemos una de las políticas de refugio más amigables con Venezuela, con los refugiados venezolanos que tenga nadie. Y aquí no estamos hablando de política siquiera, hay gente que huye del hambre que vive en su país. Es un programa especial para ellos, pero a la vez que somos un país amigable con quienes vienen a hacer patria en un nuevo país. Muchos de ellos son hijos de peruanos que se fueron a Venezuela en la época de la bonanza. También estamos expulsando a los que abusan de nuestro país. Hay extranjeros ilegales, hemos expulsado ya más de 500. No quiero hablar de nacionalidades, pero que practican el horrendo gota a gota, el préstamo gota a gota. Creo que todos más o menos conocen lo que significa y las consecuencias que eso trae. Tenemos dificultades logísticas para expulsarlos, pero lo estamos haciendo y hemos sacado ya como 500 y nos comprometemos a seguir haciéndolo. No queremos gente que venga a hacernos daño en nuestro país. Discrepo en algunas cosas y es normal que discrepen algunas cosas. Creo, congresista Arriategui, que la libertad no ha sido por declararlos inocentes, sino para que no enfrenten el juicio en cárcel. Esa creo que ha sido, si me equivoco, me rectifico. Sí valoro las cifras del INEI, pero no para la autocomplacencia, sino para ver por dónde vamos. Por ejemplo, Cusco y Tacna tienen 45% de victimización frente a regiones que tienen 15%. Entonces hay que trabajar especialmente en Cusco y Tacna planes especiales, hay que identificar las causas. Es a lo único que me refería, porque hay cifras que son malas. Hay cifras que son malas, pero sí son útiles. Si yo usara las cifras de delitos, engañaría a la población, porque se denuncian el 14% de los delitos. ¿Qué hago? El 86% es la realidad. Ahí sí estaría engañando a la población. Y los megaoperativos, respetuosamente, congresista Lescano, no son para detener personas con requisitoria. No. Son personas que no tienen requisitoria ninguna, que es fruto de trabajo de investigación, de inteligencia. Ni uno tiene requisitoria. Porque como todos sabemos, bueno, no tienen por qué saber todos, pero pedimos detención preventiva a estas personas, al juez, para cuando los vamos a agarrar. Si tuvieran requisitoria no tendríamos que pedir detención preventiva. Ninguno, ni uno solo de los que cayeron en el Callao, por ejemplo, tiene requisitoria. Y yo le atrevería a decir que entre el 95 y el 98% no tenían requisitoria. Puede que alguno la tuviera y que estuviéramos esperando para capturarlo en el marco de una cosa más grande, pero es para los que no tienen requisitoria. Esa es una cordial discrepancia. Sobre el control de insumos químicos, le corresponde a la Oficina Nacional de Bienes Incautados su transporte y eliminación. No es que quiera librarme de la responsabilidad, sino precisar a quién le corresponde. Sobre los hornos, yo no sé cómo el ministro dijo que había 5 hornos en camino, porque no han llegado. Hay 2 hornos para quemar droga, 2 hornos, y el problema no es que no se den abasto, sino que demora un montón las quemas de drogas. Yo he estado en varias de ellas, e empiezan a las 7 de la mañana y terminan a las 6 de la tarde para un personal que termina agotado. El congresista Tubino nos planteó con muy buenas razones que lo que se incauta de cocaína es bajísimo. Eso ya cambió. Quiero mostrarle
las cifras de lo que está ocurriendo ahora, en los mismos periodos idénticos de lo que corresponde a nuestra gestión, en el 2013 a junio del 14, o sea, exactamente el mismo periodo en cada caso, sale lo que el congresista Tubino, con muy buen tino, dijo, 28 toneladas aproximadamente. En el mismo periodo estamos erradicando ahora 40 toneladas, perdón, decomisando de 40 toneladas. Casi el doble. ¿Es insuficiente? Es insuficiente, pero es casi el doble de lo que estaba ocurriendo. El congresista del Castillo planteó varios temas a debatir, todos muy interesantes, congresista. El tema de si las Fuerzas Armadas deben o no participar es un tema que merece ser discutido. En mi opinión, y en la del gobierno, de ningún modo en investigación criminal o patrullaje en patrulleros, por simplificar la figura. Pero en un territorio tan grande y difícil de controlar, creo que un país pobre de repente debe plantearse estrategias para optimizar el uso de sus recursos. Yo creo que ese tema se debe discutir y este creo que es el escenario para discutirlo, donde está toda la representación nacional. 2 en moto. Hay muchos países que ya lo aplican. Está prohibido que vayan 2 hombres adultos en una moto por la incidencia delictiva que eso tiene. La única discrepancia que yo tendría al respecto es si va a causar polémica. Una medida de ese tipo va a causar polémica. Van a decir, son unos incompetentes que no pueden agarrar a los delincuentes y entonces castigan a la población con eso. Sí es polémica la medida. Entonces, pero sí son medidas que se pueden llamar extrapoliciales, que en otros países se implementan y que quizás toque implementar ahora. No lo vamos a hacer en la selva, donde todo el mundo anda en moto, pero de repente en Lima, de repente en Arequipa, de repente en Trujillo. Creo que hay que discutirlo, sopesar pros y contras. Vanidad ninguna. He cometido muchos errores en mi vida y en mi gestión. Creo que ustedes además se han encargado de marcar muchos de ellos, así que no voy a desarrollar mucho. Pero sí, si bien el BRAEM está a cargo de las Fuerzas Armadas, tanto en terrorismo como en narcotráfico, y eso explica un poco la reducción de efectivos nuestra, porque los militares han mandado más y nosotros hemos llevado a las ciudades lo que planteaba el congresista Midashiro. Si bien es así, y si bien mi viceministro Rubén Vargas, que creo que es la persona o una de las personas, porque no hay que ser tampoco exagerados, que más conoce el BRAEM, y sí conozco el BRAEM, he estado un montón de veces, pero no he ido. ¿Por qué privilegiado? Estaba contando ahora, he hecho 39 viajes a lo largo de mi gestión. Hubiera querido hacer más en estos meses, porque les digo con toda honestidad, es la parte más estimulante del trabajo de un ministro, viajar por su país y conocer los problemas en el sitio. Es la más estimulante. Uno regresa recargado, informado, etcétera. Pero sí debe ir antes. Porque hay un mensaje ahí, hay un mensaje político, sobre todo que me mataron 2 policías. Entonces sí, lo asumo autocríticamente y lo tengo que reparar. Hay otros errores, pero ya se los dejo a ustedes averiguarlos para que no tampoco machetearme tanto. Termino. Cero triunfalismo. No debemos tener ningún triunfalismo. El problema de la inseguridad en el Perú es gravísimo. Por su extensión, por la cantidad de gente que ha optado por hacer vida delictiva, por esa crisis de valores también que ha optado para que yo me las arreglo como sea. Tengo que salir con la chica, bueno, entro, llego y robo 3 celulares y los revendo. Por lo masivo, pero también por el crecimiento del crimen organizado, su capacidad de penetrar a las instituciones y lo complejo que es revertirlos. Porque a diferencia del terrorismo, que le cortabas la cabeza y moría el cuerpo, acá le cortas la cabeza y hay otro que quiere reemplazarlo de inmediato. Es un inmenso desafío. Y aquí termino, que quisiera que lo luchemos juntos. Ni tenemos todas las respuestas, ni nos sentimos omnipotentes.
luchémoslo juntos, porque este es el país donde viven nuestros hijos y van a vivir nuestros nietos, y si esto se nos escapa de las manos, va a ser muy difícil terminar con ello. Con eso concluido, señora Ministro, presidenta. si fuera tan amable, ya sé que está concluyendo, pero le está pidiendo una interrupción la congresista Karina Beteta y una el congresista Lescano. Les voy a sugerir que sean lo bastante breves, porque ya el ministro está terminando su exposición. Gracias, presidenta. Solamente habiendo escuchado ya que va a culminar el ministro el pliego interrogatorio a las respuestas, no ha señalado absolutamente nada. ¿Qué acciones se va a tomar con estas dos víctimas que en este momento están en la fiscalía, pero sin embargo la denuncia es por más de 150 niños que habrían sufrido violación por un efectivo de la policía, este miserable Tumes? Por eso le hacía la interrupción. ¿Y qué acciones también va a hacer ante la denuncia que hemos hecho de los secuestros y extorsión que está ocurriendo en la provincia de Puerto Inca, conjuntamente con todos los distritos? Queremos respuestas concretas a ese pedido. Gracias, presidenta. Gracias, señor ministro. Gracias, congresista Beteta. Congresista Lescano, lo más concreto, por favor. Sí, muy concreto. Me refería al mismo asunto de la congresista Beteta y creo que era un asunto delicado que debió comenzar por ahí, señor ministro. No creo que sean dos. Los que han denunciado dicen que son 2 niños, pero hay 150 afectados que dicen que no han denunciado, pero estos son delitos perseguibles de oficio. Yo le pido que tome una determinación para ayudar psicológicamente, indemnizar a las víctimas, prestarles una serie de atenciones integrales. Entre otras preguntas, señor ministro, le pido que por lo menos se atienda ese hecho que es absolutamente grave. Gracias, señora presidenta. Gracias. Y en forma muy excepcional, congresista Octavio Salazar, muy concreto. Gracias. Muchas gracias, señora presidenta, aprovechando la presencia del señor ministro. Señor ministro, hay una deuda que tiene el Estado al personal policial en actividad y en retiro, que es el 2% de sus haberes desde hace mucho tiempo. A la Fuerza Armada ya le han pagado, al personal policial en actividad y en retiro se viene postergando. Quisiéramos, por favor, saber cuál es la decisión con relación a este tema, que ya el Ministerio de Economía y Finanzas dispuso que se pagase con los recursos de cada uno de los ministerios. Gracias, señor ministro. Gracias, presidenta. Gracias, señor ministro, para que pueda terminar con esas 3 respuestas. Por favor. Las respuestas que no haya dado el ministro va a tener que enviarlas por escrito a los congresistas y a sus asesores deben haber tomado nota. Por favor. Todos los asesores, además puertas abiertas para conversar con quien quiera. Sobre lo de Huánuco, las 2 niñas que hicieron la denuncia están siendo atendidas, acá lo tengo, han pasado la Cámara GESEL, vienen recibiendo asesoría legal del Ministerio de Justicia, pool de abogados de oficio y apoyo psicológico del programa de protección al Ministerio de la Mujer. No descarto, señora congresista, por su intermedio, señora presidenta, que haya más víctimas. No lo descarto para nada. Para mí son suficientes las 2. Son suficientes las 2 para constituir un hecho monstruoso, inaceptable y que conmueve y ofende nuestras conciencias. Con el nuevo régimen disciplinario, por su intermedio, señora presidenta, que tiene mecanismos mucho más expeditivos, el suboficial ya ha sido de baja y por supuesto está en la cárcel y así sean 1, 2, 5 víctimas o más, va a pagar las penas que usted conoce que corresponden a la atrocidad que ha cometido. ¿Por qué no digo que hay 150 denuncias? Porque no puedo faltar a la verdad. Yo estaría faltando a la verdad. La cifra de 150, el viceministro Valdés viajó especialmente a la zona para revisar in situ toda la documentación. Las 150 a las que se ha referido la opinión pública son las 150 fichas de niños y niños en el programa de participación ciudadana que dirigía este señor. Yo presumo que si este señor ha hecho actos contra el pudor, con estas niñas, lo puede y quizás lo debe haber hecho con otras. Pero no puedo asegurar que son 150 porque esas son las fichas de los participantes en los programas.
Entonces, eso es lo que quiero que comprendan. Yo no tengo, ¿qué interés podría tener en minimizar la actuación de un monstruo que ofende nuestras conciencias? Quiero que comprendan eso. Segundo, en la ficha médica no figura eso. Yo no puedo, para quedar más firme, decir que sí figura, porque estaría faltando a la verdad. Ahora, que no figure o que hayan sido 1, 2, 5 o 10, no cambia el hecho de que estamos ante un monstruo y que lo único que merece es la cárcel, y creo que corresponde la cadena perpetua. Eso es lo que le podría contestar con honestidad. Todos los que somos padres, creo que la mayoría lo somos, no podemos tolerar, no podemos siquiera imaginar el daño que nos harían a nosotros con una cosa así. Eso sería mi respuesta, congresista. Ministro, sí, la pregunta del congresista Salazar. Perdón, el congresista. El día que llegué al ministerio, mandé al MEF el oficio señalando que hay esta deuda. Congresista, son 1.500 millones de soles. Yo espero que con la economía se vaya recuperando, se pueda ir pagando. Es una deuda justa, le toca a la policía, pero son 1.500 millones de soles. Yo creo... Perdón, bueno, el diálogo está... Después se pueden acercar al ministro. Lo que quiero decirle es, esa es la magnitud de la cifra, y así como se le ha reconocido deudas a los fonavistas, la economía ha ido permitiéndolo, ojalá que podamos lo más pronto posible iniciar ese pago. Había otra deuda que me dejaron de la administración anterior. Habían obviado pagarle 125 millones de soles en beneficios cuando te retiras. Simplemente no les pagaron. Ya hemos cumplido. Este mes acabamos de pagarle a todos, porque nosotros no hemos generado un centavo de deuda, porque tú no puedes hacer que una persona salga a una institución y no pagarle sus beneficios sociales, porque ese es su derecho. Sí, ministro, para... Andahuaylas me preocupa muchísimo. El congresista Arce sabe lo que me preocupa. Hemos estado en conversaciones en los días previos a estar acá. Es un problema vinculado a la corrupción denunciada por la población del alcalde provincial. El congresista me planteó la alternativa de que el MEF clausurara las cuentas del municipio como un mensaje a la población. Lamentablemente el MEF no lo puede hacer, solo lo puede hacer la Contraloría, pero saliendo de acá voy a ir a ver cómo ayudo para que esto baje de decibeles, porque me preocupa muchísimo, como a él le preocupa muchísimo. No sé si... Gracias, señor ministro. La presidencia y la mesa directiva agradecen la intervención del ministro del Interior y le invitan a abandonar la sala de sesiones en el momento que lo considere conveniente. Se suspende por breve término la sesión.